Algo sucedió en el Palacio de Buckingham que nunca figuró en la agenda oficial. Según informes que circulan, el rey Carlos convocó a su hermana, la princesa Ana, a una audiencia privada a altas horas de la noche. Según se informa, los asistentes fueron desalojados de los pasillos, no hubo comunicado de prensa ni declaración cuidadosamente redactada sobre asuntos reales rutinarios. Y en esa sala, supuestamente le otorgó plena autoridad sobre responsabilidades clave del palacio, control total. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. La versión oficial lo presenta como una decisión impactante e inesperada que dejó atónita a Gran Bretaña. Pero cuando se compara lo que supuestamente se dijo en esa sala con lo que realmente ha estado sucediendo dentro de la monarquía durante el último año, la historia da un giro radical. Esto no parece un giro repentino en absoluto. Empieza a parecer la única decisión que Carlos pudo haber tomado, y el hecho de que se esté vendiendo como una bomba nocturna podría ser el detalle más revelador de todo el asunto. Antes de analizar esto capa por capa, tómate un momento para suscribirte y no perderte nada de lo que realmente sucede tras los muros del palacio. Comencemos con la cronología, porque es ahí donde esta historia se revela sutilmente. A principios de 2024, el rey Carlos recibió su diagnóstico de cáncer, y casi de la noche a la mañana, la maquinaria del palacio comenzó a reajustarse. Obviamente, no en público. En público, todo se mantuvo mesurado y tranquilizador. El rey se mantenía de buen ánimo y seguía trabajando. Pero tras bambalinas, un cambio ya estaba en marcha. Cada vez que Carlos cancelaba un compromiso para recibir tratamiento, una persona ocupaba su lugar discretamente y sin llamar la atención. La princesa Ana. Ella lo sustituía en ceremonias, cumplía con sus compromisos y mantenía la corona visible mientras su hermano luchaba contra algo invisible. Y esto no fue un favor ocasional. En 2024, Ana realizó más de 217 compromisos públicos, más que cualquier otro miembro de la realeza en activo ese año. Piensen en esa cifra. Añadan el detalle que la hace casi absurda. Lo hizo mientras se recuperaba de una conmoción cerebral tras un accidente de equitación. Se cayó de un caballo, sufrió una lesión en la cabeza y aún así volvió al trabajo y superó a toda la familia. No se trata de alguien que de repente decide tomar las riendas, se trata de alguien que ha sostenido la institución durante décadas y que simplemente se negó a detenerse cuando las cosas se pusieron difíciles. Así que, cuando comenzaron a circular los dramáticos informes sobre una reunión nocturna secreta, la primera pregunta honesta no es ¿qué tan impactante?, sino ¿qué cambió exactamente? Porque, desde fuera, Anne ya parecía estar al mando de la mitad de la operación, y la respuesta a esa pregunta nos lleva a un lugar mucho más interesante de lo que sugieren los titulares. Consideremos cómo se ha descrito la reunión. Decir que fue emocionante se queda corto. Supuestamente, se retiró al personal del pasillo. No se registró nada en ningún diario oficial, ni una declaración antes ni después. Ahora bien, los escépticos podrían poner los ojos en blanco, pero entiendan de qué tipo de institución estamos hablando. El Palacio de Buckingham es posiblemente la organización más obsesionada con la agenda del mundo. Cada aparición se registra, se informa y se coordina a través de múltiples niveles de personal. ¿Una audiencia no programada en plena noche, con los pasillos deliberadamente vacíos? Si esos informes son ciertos, eso no ocurre por casualidad. Eso sucede cuando alguien dentro del palacio decide que lo que está a punto de ocurrir no puede arriesgarse a ser presenciado por ojos equivocados. Pero antes de ahogarnos en intrigas, frenemos y veamos qué es lo que realmente tiene sentido. Carlos está lidiando con una enfermedad grave. Las fuentes lo han descrito como visiblemente exhausto, pero lo que es crucial, no inseguro. Y esa distinción importa más que cualquier pasillo despejado. El agotamiento es físico, la incertidumbre es estructural. Un rey cansado aún puede tomar una decisión lúcida, y la decisión de apoyarse en Ana nunca fue premeditada. En una sola noche. La evidencia de ello ha estado a la vista de todos durante años.
Recordemos la coronación en mayo de 2023. En el día más importante de su vida, Carlos le otorgó a su hermana el cargo de dama de honor, y Ana cabalgó al frente de 6.000 miembros de las Fuerzas Armadas mientras escoltaban al nuevo rey por Londres. Aquello no fue una condecoración, fue una declaración, una manifestación personal y simbólica de que no había nadie en quien confiara más para estar a su lado. Y más tarde ese mismo año, el Parlamento oficializó la confianza depositada en él. Ana fue nombrada consejera de Estado con facultades legales para desempeñar funciones reales cuando el rey no puede. He aquí el detalle que muchos pasan por alto. Ese cargo tradicionalmente corresponde al cónyuge del monarca y a los siguientes 4 adultos en la línea de sucesión. Ana no tenía derecho automático a él. Carlos se aseguró de que fuera incluida de todos modos. No tenía por qué hacerlo. Lo decidió. Y esta supuesta sorprendente decisión de otorgarle una autoridad tan amplia se siente mucho menos como un giro argumental y mucho más como el reconocimiento formal de algo que ha sido cierto durante años. El único cambio real es que ahora es oficial y, según se dice, más exhaustivo que nunca. Lo cual plantea la pregunta que realmente vale la pena hacerse, la que se esconde tras todo el drama de la reunión a medianoche. ¿Por qué Ana? ¿Por qué no el heredero? ¿Por qué no la reina? Porque la respuesta revela exactamente cómo funciona realmente esta familia. Si uno tuviera que ceder la autoridad del palacio, los candidatos obvios serían su hijo o su esposa. Pero si se profundiza en la dinámica, la lógica de elegir a Ana se vuelve casi irrefutable, y comienza en la infancia. Carlos nació en noviembre de 1948, Ana en agosto de 1950, con solo 21 meses de diferencia. En un mundo donde casi nadie podía comprender lo que significaba crecer en la realeza, esa pequeña diferencia de edad los convirtió en los primeros compañeros de verdad. Sus padres estaban constantemente de gira, así que Carlos y Ana pasaron sus primeros años juntos, jugando, estudiando, recorriendo los jardines del palacio. No tenían la libertad de la que disfrutaban los niños comunes, pero se tenían el uno al otro, y eso hacía soportable la extraña y rígida estructura de la vida real. Aquellos años forjaron algo permanente. Carlos era el sensible, atraído por el arte, la naturaleza y la música, propenso a la indecisión y la duda. Ana era segura de sí misma, directa e implacablemente práctica. Donde él vacilaba, ella actuaba. Donde él dudaba, ella lo impulsaba. Sus diferencias nunca los separaron, se complementaban. Esto quedó especialmente claro durante los años de penurias de Carlos en Gordonstoun, el brutal internado escocés al que su padre insistió, el lugar al que Carlos, en una famosa anécdota, llamó Colditz con faldas escocesas. El frío, la disciplina, el aislamiento casi lo destrozaron. Y a pesar de todo, Ana fue una de las pocas personas en quienes confió. Lo escuchó sin juzgarlo, y lo defendió de las burlas en los círculos reales. En una familia que valoraba el deber por encima del afecto, ese tipo de lealtad era rara y nunca se extinguió. Décadas después, cuando el matrimonio de Carlos con la princesa Diana se desmoronaba ante los ojos del mundo entero, Ana hizo algo que casi nadie a su alrededor logró. Nada. Ni entrevistas, ni filtraciones, ni chismes, ni tomar partido mientras los tabloides se alimentaban de cada fragmento del desastre. Simplemente se mantuvo cerca y le ofreció a su hermano un apoyo discreto cuando su imagen pública estaba en su punto más bajo, no como una miembro de la realeza que simulaba solidaridad, sino como una hermana que comprendía perfectamente lo que él estaba sufriendo. Y tras la pérdida de ambos padres, ese vínculo se hizo evidente para cualquiera que prestara atención. Caminando juntos en el cortejo fúnebre de la reina Isabel, intercambiando palabras en privado en los servicios conmemorativos. Dos personas que habían compartido una vida entera y extraña, sufriendo juntas. Así que, cuando uno se pregunta por qué Ana y no otra persona, parte de la respuesta es brutalmente simple.
Ella es la persona que ha conocido a Carlos durante más tiempo, que lo ha visto en su peor momento y que jamás ha flaqueado. Ningún protocolo puede fabricar eso. Ningún título puede reemplazarlo. Pero el sentimiento por sí solo no te da las llaves de una institución milenaria. Lo que lo selló fue lo que Anne construyó por su cuenta. Dentro de la familia, Anna tiene fama de ser quien restablece el orden cuando todo se desmorona. La llaman el pilar fundamental, y se lo ganó a pulso. Con tan solo 19 años, acompañó a sus padres en una gira de un mes por Australia y Nueva Zelanda. Ese mismo año, 1970, se convirtió en presidenta de Save the Children UK, y no lo trató como un simple nombre en un membrete. Viajó, dio discursos, visitó algunas de las comunidades más pobres del planeta y siguió haciéndolo durante casi 50 años, convirtiéndose en una de las miembros de la realeza más respetadas a nivel internacional. La reina Isabel comprendió perfectamente el valor de su hija, veía el incansable trabajo de Ana como la diplomacia en sí misma, la prueba viviente de que la corona aún se preocupaba, de que aún tenía rostro humano. Y mientras otros miembros de la realeza se veían envueltos en escándalo tras escándalo, el historial de Ana se mantuvo impecable, sin buscar protagonismo, sin campañas ostentosas. Simplemente se presentaba y hacía su trabajo, año tras año, década tras década. El público lo notó. Las encuestas sitúan sistemáticamente a Ana entre los miembros de la realeza con mayor popularidad, con aproximadamente el 70% de los británicos opinando favorablemente sobre ella. Tercera en popularidad, solo por detrás de Guillermo y Catalina. Y esta cifra no se debe a su carisma, sino a la confianza. Casi nadie más en la familia goza de tal nivel de simpatía sin verse envuelto en escándalos sensacionalistas. Así pues, analicemos la situación en su conjunto. Guillermo es el heredero, sí, pero tiene una familia joven, su propio portafolio y un reinado que se está preparando como un proyecto a largo plazo. Camila es la reina consorte, pero su papel es constitucionalmente diferente. Apoya al rey, pero no puede sustituirlo como lo haría un consejero de Estado. Ana ya ostenta la autoridad constitucional. Ana ya cuenta con la confianza del público. Ana ya posee 5 décadas de experiencia y la plena confianza personal de su hermano. Sinceramente, lo sorprendente habría sido que Carlos recurriera a cualquier otra persona. Y, sin embargo, hay una capa más en esta historia, y es la que el palacio menos desearía que se analizara. Desde hace algún tiempo se han difundido informes que describen tensiones entre la princesa Ana y la reina Camila. Y si esos informes son ciertos, arrojan una luz muy diferente sobre la elevación de Ana. La historia, según fuentes del palacio, se centra en un banquete real, una velada que debería haber sido pura elegancia y conversación trivial, donde Ana supuestamente se dirigió a Camila y pronunció una frase que caló hondo en la sala. «Eres la reina consorte, no la reina». Según se cuenta, se hizo un silencio sepulcral. Ahora bien, ¿se pronunciaron esas palabras exactamente así? Probablemente nunca lo sabremos, y conviene ser honestos al respecto. Pero el sentimiento coincide perfectamente con todo lo que los registros públicos nos dicen sobre Ana. Era profundamente devota de su madre, y la reina Isabel había dejado claro discretamente su deseo de que Camila fuera conocida como reina consorte, un guiño deliberado a la tradición y a la larga sombra que Diana aún proyecta sobre esta familia. Según las fuentes, Ana le recordó a Camila ese deseo en más de una ocasión. La reina dijo que debía seguir siendo reina consorte. Eso es lo que ella quería. Según estos relatos, la acusación subyacente era que Camila se había extralimitado, expandiendo silenciosamente su influencia y reconfigurando sutilmente la estructura interna de la familia. Lo que comenzó como un descontento susurrado se convirtió, supuestamente, en una silenciosa lucha de voluntades, librada con miradas y conversaciones cautelosas, y entre ellas un rey dividido, una hermana que protegía el legado de su madre, por un lado,
una esposa que forjaba una nueva era, por el otro. Si algo de esto es cierto, y repito, se trata de fuentes anónimas del palacio, por lo que cada detalle merece cautela, entonces la decisión de elevar a Ana deja de ser meramente práctica. Se convierte en una declaración, al depositar, según se informa, la plena autoridad sobre responsabilidades clave del palacio en manos de Ana. Carlos declara, en efecto, quién tiene el peso de la decisión cuando él no puede estar presente. No la de Camila, la de Ana. Y eso explicaría perfectamente por qué la reunión se desarrolló de esa manera, sin agenda, sin anuncio, sin la maquinaria de comunicación habitual para suavizar el golpe. La situación actual de Ana también tiene una dimensión más discreta y material, ajena a las intrigas palaciegas y centrada en el legado familiar. Ana reside en Gatcombe Park, una finca de 730 acres en Gloucestershire que la reina Isabel le compró en 1976 por una suma que oscilaba entre 500.000 y 750.000 libras. Actualmente, esta finca está valorada en aproximadamente 15 millones de libras. Se trata de una extensa propiedad que incluye una casa solariega, establos y viviendas adicionales ocupadas por los hijos de Ana, Zara Tyndall y Peter Phillips. Se espera que Ana legue Gatcombe a sus hijos, pero esta herencia conlleva una importante carga. En el Reino Unido, el impuesto de sucesiones es del 40% sobre todo lo que supere un umbral de 325.000 libras. Para Zara y Peter, heredar Gatcombe Park podría suponer una factura fiscal de alrededor de 2.280.000 libras, que debe saldarse en un plazo de 6 meses. Ahora bien, la familia tiene varias opciones. Si la herencia pasa primero al marido de Anne, Sir Timothy Lawrence, se aplica la exención conyugal y no se paga impuesto de sucesiones. Y cuando él fallezca, dicha exención se transfiere, ampliando la cantidad de bienes que pueden transmitirse libres de impuestos. Existen la exención por residencia, que en conjunto pueden eximir hasta 500.000 libras esterlinas por persona cuando la propiedad pasa a los descendientes directos. También está la donación en vida. Según la legislación británica, las donaciones realizadas en vida quedan totalmente exentas del impuesto de sucesiones si el donante sobrevive 7 años, lo que significa que Anne podría transferir partes de la herencia gradualmente y distribuir la carga. Existen fideicomisos discrecionales que permiten que los activos pasen a los herederos sin nombrar a un beneficiario fijo, distribuyendo potencialmente la carga fiscal entre generaciones. Y dado que parte de Gatcombe se utiliza con fines agrícolas, algunas secciones pueden optar a la exención para propiedades agrícolas, lo que puede eliminar por completo el impuesto sobre las tierras que cumplan los requisitos. La cuestión es la siguiente: Gatcombe tiene un enorme valor sentimental y es casi seguro que nunca se venderá, pero protegerla exige una planificación cuidadosa y deliberada. Y ese tipo de planificación se vuelve repentinamente urgente cuando el jefe de la familia está gravemente enfermo y toda la estructura de responsabilidades reales se redefine. Lo que nos lleva al hombre que se encuentra discretamente en el centro de ese plan, y a un honor que, según los expertos en la realeza, distó mucho de ser rutinario. Durante décadas, Sir Timothy Lawrence ha vivido en los márgenes del mundo real, presente, firme y casi invisible. Su nombre rara vez aparece en los titulares. Su voz casi nunca se escucha fuera de los muros del palacio. No es un príncipe ni un personaje extravagante, pero cualquiera que estudie la casa de Windsor sabe que el silencio allí suele ser una estrategia, y Sir Timothy la domina a la perfección. Nacido en 1955, forjó su vida sobre la disciplina, oficial de carrera de la Marina, graduado de la Universidad de Durham, un hombre que ascendió en las filas de la Marina Real con discreta distinción y con fama de ser metódico, siempre cortés y discreto. En la década de 1980 fue nombrado ayudante de campo de la reina Isabel II, integrándose en el funcionamiento interno de la Casa Real, organizando agendas, acompañando a la reina y aprendiendo el delicado arte de equilibrar el servicio con la discreción.
Fue allí, en el desempeño de sus funciones, donde conoció a la princesa Ana. Su matrimonio con el capitán Mark Phillips se desmoronaba en aquel momento, con la prensa acechando cada atisbo de escándalo, y en medio de esa tormenta surgió una discreta amistad. Él era diferente a quienes la rodeaban, disciplinado pero amable, reservado pero inquebrantable. La confianza profesional se transformó en algo más, y se casaron en una modesta ceremonia en Crathie Kirk, cerca de Balmoral. Una boda real desprovista de pompa y definida, en cambio, por la sinceridad. Y a diferencia de tantos que se casan en ese mundo, él no recibió nada. Ni título, ni honores principescos, ni cargo oficial. Solo su esposo. Un hombre sin corona ni rango cortesano, siempre a su lado, en actos de estado, giras internacionales, funerales y en cada crisis familiar durante más de 30 años. Para el público, el hombre discreto. Para la familia, algo mucho más raro. Confiable. Sí que cuando el rey Carlos le otorgó recientemente la Gran Cruz de Caballero de la Real Orden Victoriana, quienes dominan el lenguaje oculto de la monarquía se pusieron inmediatamente alerta. No fue un gesto rutinario, fue un mensaje. El hombre que nunca pidió un título finalmente lo recibió, y su coincidencia, justo al anunciarse el ascenso de Ana, es muy difícil de interpretar como una mera casualidad. En el mundo de la realeza, cada medalla tiene un significado, y cada cinta susurra intenciones. ¿Y en qué situación nos deja todo esto? Con un rey luchando contra el cáncer que, según se informa, ha colocado a su hermana en una posición de autoridad que ninguna princesa real había ostentado antes. Con una mujer que ha estado dirigiendo discretamente el país durante años, recibiendo finalmente el reconocimiento oficial por ello. Con una reina consorte a quien, si los informes son ciertos, se le han recordado con firmeza los límites de su papel. Con un heredero que se está preparando para la realeza, pero al que aún no se le ha pedido que cargue con todo el peso de la institución. Y con un patrimonio familiar de 15 millones de libras que exige una planificación cuidadosa antes de que pueda pasar a la siguiente generación de forma segura. La versión oficial insiste en que fue una decisión impactante, un giro sorprendente que conmocionó a Gran Bretaña. Pero si se analiza la relación desde las guarderías de los años 50, pasando por Gordonstoun, los años de Diana, 217 compromisos con una conmoción cerebral, la coronación, el nombramiento como consejera de Estado y el 70% de aprobación, la sorpresa se desvanece, deja de parecer sorprendente y empieza a parecer inevitable. La única sorpresa genuina es cuánto tiempo tardó en oficializarse. Si eliminamos el teatro, el público de medianoche, los pasillos despejados, los mensajes susurrados, lo que queda es algo más simple y, honestamente, más poderoso. Un líder que enfrentaba la mayor incertidumbre de su reinado, puso a la persona más confiable que jamás había conocido al frente de la institución. No por dramatismo, no por intriga, sino porque, en 75 años, ella jamás lo había defraudado. Cuando todo estaba en juego, el rey recurrió a la persona que había estado allí desde el principio. Y si creen que esta reorganización terminó en silencio, esperen a ver lo que, según se informa, significa para el futuro papel de la reina Camilla. La historia completa está en el video que ven ahora mismo. Esto es Crown News, donde salen a la luz los rumores que rodean a la corona.